El libro de Ezequiel es el texto más subestimado de la Biblia. En la época de Ezequiel estuvo marcada por tiempos difíciles. Sedequías era el último monarca títere de Judá. Se le otorgó la autoridad para gobernar en Jerusalén con un ejército pequeño. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a los Sedequías. Ellos eliminaron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le sacaron los ojos para que la última cosa que viera fueran a sus hijos siendo asesinados. Después, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en ese período, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. Aprovecha que te está gustando el vídeo para dejar un like y comentar abajo. Deja también una oración en los comentarios. La música envolvente en realidad habla sobre un renacimiento en un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios, que deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Debido a su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. Las personas se convirtieron en cautivas en la tierra exótica y lejana de Babilonia. Estaban abatidas. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y Él me llevó en espíritu del Señor, y me colocó en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces me hizo pasar por ellos alrededor, y he aquí que había muchos esparcidos por el valle, y he aquí que estaban muy secos. El Señor colocó a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambió la ubicación de Ezequiel, pero le dio una percepción viva de que fue llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que habían estado allí por un largo periodo de tiempo. Los huesos también sugieren que el valle una vez fue habitado, pero ya no más. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las palabras de Dios, más probablemente nuestra familia se convertirá en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que antes caminaban con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron, en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos del Señor. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y él me dijo, Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener vida, afirmando que solo el Señor sabía con certeza. Según Ezequiel, la situación era imposible. Cuando contemplamos la importancia del día, también podemos reflexionar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, corresponderá al Señor traerlo, así como lo hizo en la época de Ezequiel, pero Dios es capaz de realizarlo. Lucas capítulo 18, versículo 27. Él, sin embargo, respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Nuevamente él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Ciertamente haré entrar el aliento de vida en ustedes, y ustedes revivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré el aliento en ustedes, y ustedes vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
Entonces profeticé como fui ordenado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y repentinamente un estruendo de huesos uniéndose, hueso con su hueso. Y a medida que miraba, los tendones y la carne crecían sobre ellos, y la piel los cubría, pero no había aliento. Ezequiel recibió posteriormente instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Ezequiel estaba siendo mostrado por Dios una verdad crucial que todos nosotros necesitamos comprender, que es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder, la vida que se encuentra en la Biblia, ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel presenció un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso, y mientras observaba, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos, y pronto sus cuerpos estaban cubiertos de piel. Sin embargo, no eran más que un grupo de cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más afilada que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división de alma y espíritu, y de juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Y él me dijo, profetiza al viento, profetiza, oh hijo del hombre, y di al viento. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Algunas personas creen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, algo que no debe subestimarse, pues incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene el aliento, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió instrucciones de Dios para predicar al aliento, la palabra, los vientos, el espíritu. Ezequiel estaba en el proceso de descubrir que todo lo que las personas logran es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida es necesaria en nuestra existencia, de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel presenció una tremenda demostración de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narinas el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versículo 5 a 8. Jesús respondió, de cierto te digo, que si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Entonces profeticé como él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Y él me dijo, hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente exterminados. Por tanto profetiza y diles, así dice el Señor Dios. He aquí, abriré vuestras sepulturas, y os haré subir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestras sepulturas, y os haga subir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. La visión se hizo clara para el pueblo de Dios, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y dispersados por la región. Los humanos pensaron que las cosas eran desesperadas, pero subestimaron el poder de Dios.
Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor Dios. Dios concluyó la visión para él, pues fiel no respondió. Y entonces Dios le reveló el significado, cómo él resucitaría los huesos desconectados de Israel que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu serían los medios por los cuales alcanzaría ese objetivo. Fue revelado a Ezequiel que debía profetizar respecto a esos huesos, y se le instruyó decirles: «Huesos secos, oigan la palabra del Señor». Entonces, cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse de nuevo, mientras tendones, carne y piel les daban su forma original. Sin embargo, la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En los tiempos modernos, ocurre a través de la palabra y del Espíritu. Cuando alguno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos hicieron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos vivifica, es decir, nos trae de vuelta a la vida. Ha llegado el momento de compartir esa palabra de esperanza con aquellos que debido a sus pecados y transgresiones aún están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y mantenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo para la fuerza y dirección, quizás podamos ser testigos de un avivamiento en una sepultura. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y os dio vida, estando vosotros muertos en delitos y pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te invito a ver el vídeo ¿Quién es el Espíritu Santo?, una exploración profunda sobre la tercera persona de la Trinidad. Este vídeo trae revelaciones fascinantes sobre el Espíritu Santo y su papel fundamental en nuestras vidas. En nuestro próximo video exploraremos territorios desconocidos y desvelaremos secretos que van más allá de tu imaginación. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en las sombras de la historia? ¿Qué invenciones revolucionarias han sido dejadas de lado? ¿O qué maravillas naturales permanecen intocadas por el hombre? Prepárate para un viaje donde cada descubrimiento será más sorprendente que el anterior. Vamos a sumergirnos en historias no contadas, revelar verdades ocultas y responder a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Pero no pienses que vamos a revelar todo ahora. La verdadera aventura comienza cuando presionas play. Cada pista, cada revelación, te llevará a cuestionar lo que creías saber y desafiará tu percepción del mundo. Esté preparado para lo inesperado. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? La curiosidad te guiará a través de este laberinto de misterios, pero solo los más audaces encontrarán las respuestas. No te lo pierdas. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y prepárate para que tu mente se abra por completo. El próximo video cambiará la forma en que ves el mundo. ¿Estás preparado para embarcarte en este viaje con nosotros?